Existen muchas maneras de hacer gráficas, muchas instrucciones para hacer gráficas en MATLAB. Pues aquí me voy a concentrar solamente en presentarle algunas, independientemente de dónde venga dicha gráfica. Los datos y eso son solamente como ejemplo. Así cuando posteriormente ustedes se enfrenten a la necesidad de hacer una gráfica, pudieran usar esta herramienta. Entonces tenemos gráficas de 2D y hay diferentes comandos. Estas son las funciones que tiene MATLAB, las que tienen en el lado izquierdo. Las funciones que tiene MATLAB para hacer graficación, que va desde el plug, el semilog, que puede ser X o Y, la logarítmica completa, gráfica polar, los ejes X, el fplot, que simplifica los datos que requiere para graficar, que es como una gráfica de tallos, el zplot, que simplifica aún más los datos que se requieren, y la subplot, que viene aquí en la parte inferior. Entonces son gráficas tipo 2D, instrucciones que se utilizan en MATLAB para gráficas de 2D. Hay muchas instrucciones que se le pueden dar. Me voy a ir a la siguiente tabla, donde vienen las gráficas, las opciones para gráficas en 3D. Para 3D ustedes van a tener la gráfica por el Mesh Grid, para hacer un mallado, el Plot 3, que hace gráficas en 3 dimensiones, pero de líneas, el Mesh, que hace una gráfica de mallado, superficie, que hace el mallado pero con forma de superficie, el contorno nada más, el mallado con contorno, la superficie con contorno. Aquí hay más opciones. Y luego, en la otra tabla vienen unas gráficas especializadas. Como puede ser la gráfica para hacer barra, histograma, los gráficos de pasteles, de pies, esferas. Y bueno, este está interesante nomás para que vean cómo se haría una película con animación de forma gráfica. Pues vamos a ver solamente los ejemplos así rápidamente. Todo está ahí en las notas. Vamos a ver la tabla 1 y vamos a empezar con gráficas en 2D. Para usar las gráficas, en la parte superior se van a dar cuenta que les da una serie de vectores para que ustedes tengan los datos. Por ejemplo, aquí, pues, para que tengan un vector de valores de X, escriben cualquier función, escribieron una función para Y, escribieron una función para Y1, escriben un vector para T y escriben una función para R en función de T. Esto porque se van a dar cuenta que en los ejemplos usan X, usan Y, usan la Y1, aquí usan T y R. O sea, son los valores sobre los cuales van a hacer las gráficas, pues, para que tengan algo para iniciar. Entonces, lo primero que voy a hacer es precisamente eso, escribir los valores de los vectores y las funciones que posteriormente graficaremos, como si fueran correspondientes las funciones resultantes de las gráficas. Me voy a cambiar a la ventana de comandos para trabajar. Vamos a comenzar con la asignación de los valores. Bueno, ahí esa instrucción, como ya lo hemos platicado, es una asignación de un vector tipo renglón que va a contener los elementos, va a contener 21 elementos, aquí están. Y pues van a ir de 0, de 1/10 de pi en 1/10 de pi, hasta llegar a 2pi. Entonces están yendo desde 0 hasta 2pi, de 1/10 de pi en 1/10 de pi. Obviamente, acuérdense que esto incluye los extremos, por eso es que son 21 datos. Entonces, lo único que hicieron fue escribir un vector que va de 0 a 2pi y le pusieron un margen. A ese vector le vamos a calcular, perdón, con ese vector vamos a calcular una función de respuesta
Ahí está la función de respuesta. Es e elevado a la menos x entre 10 más coseno de x más 0.65. Esa es la respuesta, la variable de respuesta. Entonces, ustedes dieron a x una serie de valores que va desde 0 hasta de un décimo de pi. Y luego dos décimos de pi, etcétera, etcétera. Y van a obtener el correspondiente valor de y para cada uno de ellos. Eso con esta instrucción. Y pues es e a la menos x sobre 10 más el coseno de x más 0.65. Esa es la función, ¿no? La función coseno, pues en MATLAB es cos y ya ponen el paréntesis. La función exponencial es exp, igual que en Excel, y ya le ponen de x entre 10. En este caso, como están dividiendo por una constante, no es necesario poner el 1, el puntito, perdón, pero si se lo ponen, de todas maneras les va a dar el mismo resultado. Están dividiendo entre constantes. Entonces, mejor si van a usar funciones que quieren que se calcule y no que sea una operación vectorial, pues pueden poner puntitos. Ya saben que lo van a poner en las multiplicaciones, divisiones y en elevada exponentes. Ya tengo valores de x y y pues mi primera instrucción que voy a usar es la instrucción plot. ¿Cómo es el comportamiento de esta función? Hago la instrucción plot y se abre la ventana de la gráfica. En este caso tengo x que va desde 0 hasta 2pi, ¿no? 2pi es 6 punto y algo. Y bueno, por acá, por la respuesta, lo que tiene es la función. Esa es la respuesta que le da la gráfica. Les comparto la pantalla para que vean. Cuando escribo la gráfica, lo que hace pues es que me abre la figura por haber usado la instrucción plot. La instrucción plot es la primera, la más sencilla de utilizar. Simplemente escriben el vector de valores de x, el vector de valores de y ya tienen la gráfica. Estos mismos, sin cambiar los valores, pueden hacer una gráfica semi-logarítmica, por ejemplo, para x. Voy a compartir la pantalla para que lo vean igual cuando la crean. A ver. Pantalla, ahí está. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que en el eje Y, la gráfica se presenta igual. La gráfica aquí es presentada igual, pero en el eje X, pues hace una gráfica logarítmica, ¿no? La gráfica logarítmica, que tiene el 0, el 1, el 10, el 100, el 1000, etc. Acuérdense cómo son la gráfica logarítmica. Pueden hacerlo también una gráfica semilogarítmica para Y. Bueno, lo que va a pasar es que en X les va a dejar el mismo eje y en Y les va a generar el logaritmo. La gráfica logarítmica esa. Los valores no los están cambiando. La gráfica no la están cambiando en valores. Es la misma gráfica. Lo que está sucediendo es que el tipo de presentación es diferente y esto se usa para suavizar las figuras, para curvas que se vean de manera diferente. Obviamente, pues también tienen la gráfica logarítmica. Es log. Ahí los dos ejes van a presentarse en forma logarítmica. Y bueno, es una manera de cambiar las gráficas y suavizarlas.
Eso es muy común en ingeniería, hacer gráficas para respuesta de comportamiento, para hacer gráficas logarítmicas o semilogarítmicas. Para eso se usa la instrucción, no hay más allá de eso. Entonces, si se fijan en las notas, pues les decían, ¿sabes qué? Tienes la instrucción plot y pues haces la gráfica X y. Tienes la instrucción semilogarítmica para X o Y, o tienes la gráfica logarítmica. Voy a hacer una gráfica polar con los valores de T y R. Todavía no los he calculado, pero ahorita los voy a cargar y voy a hacer la gráfica que es polar. No es que las gráficas o el tipo de gráficas se lo tengan que aprender. Eso es simplemente que ustedes sepan dónde buscarlas. Si ustedes saben dónde buscarlas, ven cómo se usa y hacen para los cálculos que ustedes deseen. O sea, no es algo que se vaya a aprender. Aquí no hay que memorizar. El uso continuo de los datos, el uso continuo de las funciones, es lo que hace que uno se las aprenda. Si las usas, las aprendes. Pues no es nada de memorizar. Si no es como la tabla periódica, que se la aprendían porque la recitaban, pero a los 2 días ya no se acordaban. Es diferente que si están usando continuamente los datos de la tabla periódica. Bueno, aquí tengo un vector de valores para t, que van desde 0 hasta 2pi. Ahora hice una región mayor, van a tener hasta 2pi, 101 datos. Ah, pues sí, aquí están. 101 datos para t. Y calculo el coseno de este argumento, tiene una frecuencia de 4 y la variable. Acuérdense, las funciones trigonométricas tienen amplitud y tienen frecuencia. La amplitud es el valor por el que multiplican la función, en este caso es 1, no está multiplicado por ninguna constante, y la frecuencia es lo que multiplica dentro de la variable. Y si tuviera un término sumando, no sé, 4t más una constante, a esta constante se le llama desfase. Pero eso es de funciones, eso ya, cuando vean las funciones trigonométricas les dicen. Si yo quisiera graficar una gráfica normal tipo XY, simplemente tendría que poner los valores de la variable de entrada, en este caso es T, y la variable de respuesta, que en este caso es R. Esos valores no los voy a cambiar, simplemente estoy usando una gráfica diferente. Voy a hacer la gráfica tipo plot. Ahí está. Y me da pues una gráfica de tipo tipo coseno. Como la amplitud es 1, pues se va desde menos 1 hasta 1. La amplitud pues es la normal. Si fuera una gráfica que fuera el coseno de t, esta gráfica empezaría, bajaría y luego haría esto. Nada más un solo ciclo. Pero como esta gráfica tiene una frecuencia de 4, tiene una mayor frecuencia, si saben eso, ¿no? O sea, si t vale pi, no están haciendo la gráfica de coseno de pi, están haciendo la gráfica de 4pi, coseno de 4pi. Entonces es más rápida la gráfica y tiene más oscilaciones, porque están aumentando la frecuencia. Si en lugar de tener un valor numérico más grande, tuvieran un valor numérico más pequeño, entonces la hacen más lenta. Por eso es que la frecuencia se le llama frecuencia, ¿no? El número de ciclos. Pero eso no importa. Si yo hago la gráfica normal de R contra, perdón, de T contra R, pues esta es la gráfica que me estaría dando. Pero, ¿qué pasa si las coordenadas son ángulos contra una figura que quiero que sea cilíndrica? Porque están trabajando en coordenadas cilíndricas. O a lo mejor después trabajan en coordenadas polares, esféricas. Entonces no quieren una gráfica de tipo XY, sino quieren una gráfica de tipo polar, que les dé los ángulos. Y esa gráfica pues es esta. No son datos diferentes, son los mismos datos. Es cómo se presentan esos datos. Nada más.
lo que ustedes ven en el plano normal, como oscilaciones, sube y baja, aquí en una gráfica polar, pues se ve como una especie de florecita. Pero es lo mismo, es el comportamiento oscilatorio, solamente es cómo se presenta. En lugar de estar viendo como si el ángulo aumentara, lo estoy graficando en 360 grados y ya. Eso es una gráfica polar. Pues a veces, para lo que ocupan calcular, ocupan algo, a veces ocupan otra cosa. Entonces, existe la gráfica polar. Existe la gráfica de doble eje Y, por si tengo valores de diferente magnitud. Pues para eso voy a copiar este de aquí. Ojo, no he olvidado ningún valor, ¿no? Ahí tengo R, tengo T, tengo X y tengo Y. Lo único que voy a hacer es calcular una Y1, que va a ser el producto del seno de X por el coseno de X. Y ahí está. Y lo que voy a hacer es graficar Y1 y Y2. Ustedes pueden hacer una gráfica tipo plot, normal. En la gráfica plot siempre tienen que decir X contra Y, porque pueden tener dimensiones diferentes, vectores diferentes. En este caso, los mismos valores de X para la función Y, que es la que tiene el exponencial, más coseno de X más 0.65. Esa es la gráfica de X contra Y. Y por otro lado, aquí mismo voy a hacer la otra línea, la otra curva, la que es contra Y1. Y Y1 es seno por coseno de X. Entonces, en la gráfica tipo plot, cuando comparto la pantalla me aparece esto, pero déjenme cerrarla para que la vean cuando aparece. Ahí está. Entonces, la línea azul es la primera gráfica que ustedes agregaron. En este caso es la de Y, la que tiene el exponencial. Y la de abajo es el producto de coseno de X por, por seno de X. Si se fijan, tienen amplitudes diferentes y entonces les dicen, puedes hacer una gráfica con dos ejes Y. Parece lo mismo, pero la instrucción en lugar de decir plot normal, dice plot YY. Pero es lo mismo, ponen el eje X contra la variable de respuesta, el eje X contra la variable de respuesta. Y con eso, si cerré la gráfica, para que me... ¿okay? Vean ahora, es diferente el resultado que les da. Tienen ustedes en el lado derecho, y hasta el color les indica, estos valores corresponden a la curva azul, que va con los mismos valores que tenía, de 3, de 0 hasta casi 3. Sin embargo, la línea roja no corresponden a estos valores, a la línea roja le corresponden estos de acá, que son los mismos que tenía, que van desde menos 0.6 hasta 0.6. Son los mismos que tenía, solamente es la manera de presentar los datos. También es muy común en ingeniería que grafiquen con dos ejes diferentes. Por eso es importante que sepan cómo hacer la gráfica, por si un momento dado la quieren hacer. No es que se tenga que acordar, sino que sepan que existe en MATLAB una manera de que ustedes puedan hacer gráfica con dos ejes Y. ¿Qué más viene el tipo de gráfica? Viene la gráfica Fplot. No está bien. Aquí está. Viene la Fplot. El Fplot tiene una característica, en lugar de requerir que le des toda la región de valores, solamente le das el rango de valores que quieres. El STEM es una gráfica parecida. Bueno, vamos a hacerlas, porque así hablándolo no lo van a ver. ¿Está?
Vamos a compartir para que vean la gráfica desde que lo saben. Ok, por ejemplo, la primera gráfica que hice, así, con el plot, ¿cuál fue? ¿Esta acá? Esa es la primera gráfica que hice. Simplemente hice el plot. ¿Cuál era? ¿En cuál nos quedamos? Ah, el F-plot. No, les iba a presentar nada más el STEM. Es la misma gráfica, solamente que en lugar de ponerme la línea, el plot, ahí está en la línea, véanla. Si uso la gráfica que le llaman tallos, lo que les hace es les pone esta especie de barritas, ¿no? Los valores numéricos de la variable de respuesta son donde están las bolitas y lo demás es solamente presentación. Es solamente presentación. La gráfica F-plot es una diferente porque ustedes no requieren darle los rangos de valores, los vectores de valores. Simplemente escribir la función y de dónde a dónde quieren ustedes que esa función se grafique. Si quisieran hacer la misma gráfica de arriba, esta de aquí, por ejemplo. Ok, déjenme agarrarlo. Ah, espérame. Estamos aquí en un lado, ¿verdad? Ahí está. Vean, lo que hice fue escribir la función que quiero que se grafique. Como todavía no saben eso, nomás les digo, eso de aquí es la función. No le estoy mandando el vector de valores. Pude haber borrado todo y empezar desde cero y no va a pasar nada porque yo le estoy diciendo qué gráfica quiero. Y acá solamente les voy a decir de 0 a 2pi. Entonces no le estoy pidiendo, no le estoy dando el rango, perdón, el vector completo de valores de X, solamente de dónde a dónde quiero la gráfica, y no estoy calculando la función en sí, solamente le digo cuál quiero. Y con eso, pues ya me hace la gráfica. Bueno, no lo vieron porque lo pasé por parte otra vez. Ahí tengo y hago la gráfica. Para que vean que no calcula nada, voy a borrar todo. No hay nada. Ahí está, escribo. Déjenme quitarlo de aquí porque les va a tapar. Ahí está. Escribo el F-plot. Vámonos. Y ahí está la gráfica. Entonces, el F-plot es una manera más sencilla de graficar. Más sencilla porque no es necesario generar los valores de X, todo el vector, ni el valor de Y. Simplemente escribir la función. Y me voy más allá. Hay otra función que todavía les permite no darle nada. Simplemente la función que quieren graficar. Y él hace por default un rango de valores. La función se llama stplot. Y si se dan cuenta, pues lo hace de menos 2pi a 2pi. Y la gráfica de la función que ustedes quieran. Pues en realidad hacer gráfica con funciones en MATLAB es mucho más sencillo que hacerlo en otro tipo de software. Claro, pues se tienen que acostumbrar, tienen que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más opciones, pero hacer gráficas de subplot es solamente hacerlos por regiones. Pero no, me voy a saltar esto. Solamente así como una presentación general, yo creo que está bien. Bueno, vamos a hacer esta nada más del mallado, nada más para que vean a qué se refiere y ya con eso va a ser suficiente de graficación. Bueno, voy a fijarme en las gráficas en 3D. En esa gráfica en 3D, lo único que les voy a decir antes de comenzar a hacer la gráfica de 3D es que la gráfica de 3D
vamos a hacerlas con mallados completos. A ver si me entienden. Bueno, les voy a poner un ejemplo y del ejemplo ya se va a entender. Por ejemplo, aquí me dicen que use X. Bueno, a lo mejor no lo vieron, pero acá está. Me dicen que use X desde -3 hasta 3. Con un intervalo. No me importa ahorita. Y Y también va a ir desde -3 hasta 3. ¿Sí? Ahí está. Yo acá voy a poner desde -3. Ahorita para poner poquitos valores y tratar de explicarle, no le voy a poner la región que era .125. Lo voy a poner de 3 a 3, que se vaya de 1 en 1. Y ya saben ustedes que tienen los valores de Y. Y es lo mismo. Y lo voy a ir de -3. Desde menos... Ok. No me gusta que se vea feo, ¿eh? Cuando se feo tengo que volverlo a hacer para que se vea bonito. Ahí está. Y. Y Y también va a ir desde... Ahí está. -3 hasta 3. Ahí está. Tengo X y Y. Z va a ser una función que se va a calcular para cada valor de X y Y. Si ustedes lo dejan así como está, lo que va a suceder es como si ustedes hubieran ido a Excel y hubieran escrito X y hubieran escrito Y y ponen -3, -3, -2, -2, -1, -1, etcétera, ¿verdad? Y luego aquí voy a calcular Z con este valor de X y con este valor de Y. Y voy a tener un valor. Este valor de X y voy a tener un valor. Este valor. De tal manera que voy a tener 3 vectores. Déjenme ver, es con S. Fix. Esta es una función por default que trae más la SX cuadrada más, no, menos Y cuadrada. Es nada más para dar un ejemplo, pues. Usted tendría una función de Z y Z les daría un valor y no pasa nada. Entonces, si le ponen los valores de X y Y, pues les digo, va a sustituir el -3 y les va a dar. Y entonces ustedes pueden hacer su primer gráfica en 3D, por ejemplo, plot 3, y ponen X contra Y y contra Z. Y esa sería su primera gráfica en 3D. Ahí va. Y lo que les da es esa línea. Tienen X, tienen Y y hacia arriba es Z. Qué bonito, ¿verdad? Bueno. ¿Mande? ¿Para qué ese comando? Que sí, para qué. Es una función nada más que trae MATLAB para hacer estos ejemplos. Pero en realidad lo que está haciendo es calcular la función como X cuadrada menos Y cuadrada, creo. Más adelante viene, pero es una función X que depende de X y Y. Tú le mandas X y Y y te calcula algo. Es nada más como ejemplo. La usa uno rápido por eso. Bueno, lo que les quiero explicar no es eso, sino si vieron la gráfica es una gráfica de porquería. Para hacer una gráfica en 3D, pues ¿qué sentido tiene hacerla así? La hubiera hecho yo en 2D. Pero es una línea. Lo que tienen que entender es que yo no quiero eso, yo lo que quiero hacer es un mallado. Y para eso es esta instrucción de aquí. Me moví, no la vieron. Esta instrucción lo que va a hacer no es que X valga -3, -2, -1, sino va a ser un mallado completo. Entonces pueden decir, profe, ¿y qué es un mallado? Ah, bueno, vamos a hacerlo para que vean. No voy a borrar solamente la pantalla, ¿no? Tengo el valor de X, que no se les olvide. Tengo el valor de Y. Voy a generar nuevos valores de X y nuevos valores de Y a través del Mesh Grid. Y le voy a poner los mismos que tenía, que era -3, ¿verdad? Hasta 3.
Para que sean poquitos puntos y se puedan ver en pantalla. Si le pongo todos los que vienen, no se va a ver. ¿Qué creen que va a ser? Los mallados completos. Fíjense en el valor que tiene ahora X. ¿Qué valores tiene X? Tiene menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Vean. Y luego tiene menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Menos 1, 0, hasta llegar al 3. Vean a Y. ¿Cómo quedó Y? No quedó igual. Vean a Y. ¿Cómo quedó Y? Pues cada fila va disminuyendo 1. ¿Por qué hace esto? Porque ustedes no quieren calcular bueno, porque no queremos muy bien el que se dio cuenta, por cierto. Si se fijan, aquí son constantes los renglones, mientras que aquí son constantes las columnas. Entonces, cuando calcule Z, no voy a calcular un vector de Z, voy a calcular una matriz de zetas. De tal manera que el menos 3 de X, voy a graficarlo con el menos 3 de Y y voy a calcular un Z. Pero ese menos 3 de X, ya no me voy a ir al menos 2, menos 2. Menos 1, menos 1. Y era lo único que graficaba. No. Ahora este menos 3, también lo voy a calcular con Y de menos 2. Me va a dar un valor. Este menos 3 también lo voy a calcular con Y de menos 1 y me va a dar un valor. De tal manera que si esto yo lo estuviera en el plano XY, yo no voy a tener el 1 con el 1 y hay un solo valor. El 2 con el 2 y hay un solo valor. No, el 1 con el primer valor. El 1 con el segundo valor de Y. El 1 con el tercer valor de Y. El 1 con el cuarto valor y etcétera. El 2 con el 1. El 2 con el 2. El 2 con el 3. El 2 con el 4. Y lo que están haciendo es un mallado completo. De tal manera que la gráfica que ahorita hice, pues no va a ser una línea. Bueno, van a ser varias líneas, porque voy a usar el plot 3. Ahora que calcule la función, ya me va a dar una matriz. Y cuando haga la gráfica, viene lo bonito. Ahí está la gráfica. Entonces tengo las líneas. ¿Por qué tengo líneas tan separadas? Ah, porque acuérdense que lo hice de uno en uno. ¿Por qué lo hice de uno en uno? Ah, bueno, es que acá lo ponían mucho más pequeño. A lo mejor no se acuerdan, pero aquí les decía que lo hicieran así. De punto 125 en punto 125. Lo que pasa es que si lo hago así, se va a ver bien feo porque no se van a alcanzar a apreciar las columnas. Entonces, cuando lo hago así, le pongo punto y coma para que no se vea. Pero si ustedes ven los tamaños de los vectores, que la chingüente. Si ustedes ven los tamaños de los vectores, son de 49 por 49, 49 por 49. Voy a calcular Z, ¿no? Porque volví a definir, ahora ya tengo muchas zetas. Que la chingüente. Creo que me queda en el mismo renglón y se me olvida ponerle el punto y coma. Ahora vean, todos son matrices cuadradas del mismo tamaño porque ya tiene el mallado completo. Y cuando hago el plot 3, ahora sí, como ya hay más líneas, ¿dónde quedó el plot 3? Ahí está. Como ya hay más líneas, pues se va a ver esta función mucho más profesional. Y ahora sí, les giro, pues ya se ve que tiene una forma, pues esa función. Claro que el plot 3 es una forma de hacer gráfica en 3D muy pinchurrienta. Mejor hacemos un mallado. Y ya se ve mucho mejor. Y lo pueden hacer todavía más fino. Y hay muchas funciones para hacer gráficas en 3D. La superficie es la que yo